A la mesa de trabajo. Vamos a dar comienzo a la mesa de trabajo sobre cambio climático, interculturalidad y derechos humanos. Contaremos con la participación de Gerbaldo María Victoria, Requers Lucas, Sánchez Lorena Marina, Eslavín Estefanía, Rodríguez Garat Cintia y Medici Alejandro. María Victoria Gerbaldo es abogada, maestranda en Derecho y Argumentación por la Universidad Nacional de Córdoba, ganadora del Premio Universidad 2016 de la Universidad Nacional de Córdoba, adscrita a la Cátedra de Derecho Constitucional, participa en grupos de investigación en derechos humanos, salud pública, cambio climático, filosofía del derecho y litigio estratégico. Lucas Requers es cofundador y presidente de la Fundación Ética, Climática y Desarrollo, consultor en política climática, auditor líder IQNet ISO 14001, 50001, educadora ambiental, estudiante de grado de Ciencias Políticas de la Universidad 3 de Febrero. Lorena Sánchez es arquitecta, magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, doctora en Arquitectura, es investigadora del CONICET y docente investigadora del Instituto de Estudios de Historia, Patrimonio y Cultura Material de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estefanía Eslavín es arquitecta, doctora en arquitectura, becaria postdoctoral del CONICET y docente investigadora del Instituto de Estudios de Historia, Patrimonio y Cultura Material de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, doctora Alicia Morao, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cintia Rodríguez Garat es licenciada en Educación por la Universidad del Siglo XXI, magíster en Filosofía por la Universidad Nacional de Quilmes, doctora en Filosofía, doctoranda en Filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Cursó estudios de posgrado en Ciencia Política y Sociología, en Bioética y Necesidades Educativas Especiales, Prácticas Inclusivas y Trastornos del Espectro Autista. Es profesora en Filosofía y profesora en Educación Especial. Se desempeña como docente de grado en institutos superiores de formación docente y de posgrado en la Escuela Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Como investigadora dirige nuevas herramientas pedagógico-didácticas generadoras a partir de los escenarios producidos por la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 en INFODEM Ministerio de Educación, e integra el proyecto Democracia y Diálogo Público en la Unidad de Investigación en Filosofía Social, Legal y Política de la Universidad Nacional de Quilmes. Sus temas de investigación se vinculan con temáticas de interculturalidad en salud y en educación, violencias interseccionales en mujeres indígenas y agencialidad epistémica en comunidades subalternas. Alejandro Medici es abogado, especialista universitario en investigación social participativa, máster en teorías críticas del derecho y la democracia en Iberoamérica por la Universidad Internacional de Andalucía, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad de Pablo de Olavide, profesor titular de Derecho Político de la Universidad Nacional de La Pampa, profesor adjunto de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata y Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Profesor del doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo y el doctorado en Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía de la Universidad Pablo de Olavide. Ha dictado numerosos cursos y conferencias en Argentina, Brasil y España. Es autor de diversos libros y artículos científicos sobre derechos humanos, editados en Argentina, Brasil y España. Miembro del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano de Derechos Humanos. Miembro del Consejo de Redacción de la revista El Príncipe y codirector de la revista Convicción en el Desarrollo Social y la Democracia. Bueno, luego de esta introducción vamos a dar comienzo a las presentaciones.
y agradecemos mucho la presencia de todos los expositores. Comenzaremos con Gerbaldo María Victoria. Si quieres comenzar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a realizar la presentación de manera conjunta con Lucas Reckers. Eh, Lucas, no sé si vos querés compartir una presentación que armamos para acompañar la ponencia. Dale. Eh, bueno, como les decía, soy Victoria Gerbaldo, soy abogada, soy de Córdoba y formo parte de un grupo de investigación. Y lo que vamos a hacer en esta presentación es, por un lado, comentarles cuál es el proyecto de investigación en el que estamos trabajando como grupo y por otro lado, comentarles uno de los productos que tenemos como grupo de investigación, que fue la presentación de un informe eh, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una opinión consultiva que se encuentra abierta sobre la emergencia climática. Lucas, no sé si querés presentar, así lo vemos en grande acá, si ven. ¿Cómo? Ahí se está viendo el PowerPoint. Sí, sí, tu computadora. Si quieres presentar, para que se vea la filmina. Ahí lo puse en reserva, pero no se está viendo grande, ¿no? Recién sí, ahora no. Ahí se ve. Bueno, sí, vemos la filmina de la computadora. No hay problema. Tengo abierto, pero se ve que no se va a parte. Podés poner pantalla completa, mira ahí. La Claro. presentación con diapositivas. Exactamente. Sí, se estoy haciendo yo acá en mi computadora, lo veo completo, pero se ve que no está. Por ahí tarda un cachito en A ver, mostrar una imagen, no saques enseguida. ¿se ve? No, pero bueno, no hay problema. Total, se lee bien, así que no hay problema. Bueno, No hay ningún problema. Ahora no, es todo negro. Bueno. Bueno, como les comentaba, somos parte con Lucas de un grupo de investigación. Eh, si querés pasar sí, a la tercera. Un grupo de investigación que está liderado por la doctora Romina Reckers, de quien forman parte también Carlos Yavar de Perú, Cintia Rodríguez Garat de Argentina y aquí los dos expositores, Lucas y quien les habla. Este grupo de investigación tiene un proyecto financiado por un instituto de la Universidad de Oxford y lo que estamos investigando es la brecha de adaptación clima-salud en los países de Sudamérica. A continuación, Lucas va a comentar un poco de qué va el proyecto de investigación y después les voy a comentar acerca del informe que presentamos a la Corte. bueno, muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias a todos por la invitación a este espacio. Bueno, el objeto de este proyecto es la caracterización de la brecha de adaptación en materia de clima y salud en Sudamérica. El punto de partida de este proyecto fue la relación entre vulnerabilidad epidemiológica y vulnerabilidad climática, en el cual podemos encontrar diferentes ejemplos de cómo el cambio climático afecta diferentes cuestiones epidemiológicas en Sudamérica. Una de las principales son cómo afecta las relaciones
vectoriales de patógeno y huésped, cambiando, digamos, el rango de geografía y estacionalidad de la enfermedad infecciosa, pero también encontramos otros ejemplos, como son las inundaciones y enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, la hepatitis, el aumento de las enfermedades vectoriales, como mencionaba, la desnutrición a partir de las sequías y enfermedades respiratorias en localidades, territorios con una elevada contaminación atmosférica debido al aumento de las temperaturas. Y de esta relación entre vulnerabilidad climática y vulnerabilidad epidemiológica emanan en este punto de clima y salud las estrategias de adaptación de los diferentes países de Sudamérica, que en su total son 2. Bueno, para este proyecto utilizamos como fuentes reportes del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, a través de diferentes informes que han sacado, y también de los informes anuales del reporte del Arce Countdown, que también es un proyecto que monitorea indicadores relacionados a cómo el cambio climático afecta aspectos de la salud de las poblaciones. También de estos 12 países de Sudamérica, utilizamos para analizar la relación entre vulnerabilidad climática y epidemiológica, la parte más práctica de los planes de adaptación al cambio climático y los planes nacionales sectoriales del salud de estos dos países. Buscamos, en algunos encontramos los planes de adaptación generales, en otros encontramos documentos subsidiarios porque no están realizados. En igual sentido también encontramos, que son la minoría, planes sectoriales de salud, encontramos 4 en total, y después los que no tenían, utilizamos documentos subsidiarios que tenían alguna política dentro de ellos relacionado a adaptación del ámbito de salud en relación al clima y el ambiente. Y en términos generales, los planes de adaptación nacionales al cambio climático tienen 2 roles fundamentales, que es reducir la vulnerabilidad al efecto del cambio climático mediante el fomento de la capacidad de adaptación y de la resiliencia de diferentes sistemas sociales. Y también otros puntos interesantes integran la adaptación en las políticas y programas de los diferentes gobiernos. Y después los planes sectoriales, en este caso de salud, tienen como finalidad plantear la estrategia para las medidas de mitigación y adaptación de ese sector en particular. Bueno, como mencionaba, analizamos los 12 países de Sudamérica. Acá tenemos una tabla donde podemos encontrar a todos, bueno, empezando en orden alfabético por Argentina y desarrollándolo hasta el final, donde encontramos, bueno, los planes nacionales de adaptación y los planes sectoriales de salud, y si no lo hubiere, elegimos, buscamos y los documentos subsidiarios en relación a la adaptación al cambio climático y del sector salud. Digamos, en qué momento fue aprobado este plan, el general y el sectorial, si estaba en algún proceso de revisión por el país o no. También vimos si estaba publicado o no en la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Había algunos que todavía no estaban publicados ahí. Y también buscamos, relevamos cuál era el marco legal para la creación de estos planes de salud, planes de adaptación generales, perdón, y los planes sectoriales de salud. Y también algo relevante para nuestra investigación fue ver si habían aprobado y ratificado estos países del acuerdo de caso. Vemos los siguientes países de la tabla, bueno, con el mismo formato. Y nosotros en esta investigación utilizamos facilitadores de justicia de transición para que sea resiliente al cambio climático, del capítulo 17 del sexto informe del IPCC,
Acá lo vemos en el slide, que es justicia de reconocimiento, procedimental y distributiva. La finalidad de estos facilitadores es ver cuál es la brecha, ¿no?, de justicia y transición en las medidas de mitigación y adaptación. En ese sentido, nosotros utilizamos para ver qué tan eficaces en justicia de transición eran las partes más prácticas, digamos, los planes nacionales de adaptación y los sectoriales de salud. Y para ello utilizamos diferentes voces, diferentes palabras para buscar dentro de esos, como por ejemplo participación, diálogo, actores, etcétera, etcétera, con la finalidad de, al final de este proceso, evaluar, digamos, la capacidad por cada uno de estos facilitadores que tiene el país en su plan nacional de adaptación nacional y el sectorial de salud. Así que bueno, básicamente ese ha sido nuestro punto en esta investigación. Todavía estamos desarrollando algunas cuestiones con respecto a estos facilitadores, pero bueno, nos encontramos ya en la última etapa para finalizar este proyecto. Así que bueno, era únicamente eso. Cualquier duda, al final vamos a tener un espacio. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente por el espacio para compartir este proyecto. Lili. Gracias. Sí, como comentaba Lucas, lo que estamos haciendo es analizar los planes nacionales de adaptación y los planes nacionales de adaptación en salud, buscando palabras claves en estos documentos, palabras claves que identificamos que están relacionadas a criterios de justicia de reconocimiento, a justicia procedimental y a justicia distributiva, para ver en qué medida ese documento del país recepta este criterio de justicia o no lo recepta. Bueno, lo otro que les queríamos comentar, si quieres pasar a la filmina siguiente, este año se abrió un proceso de opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos formas, dos formas de comunicación, dos formas de emitir opiniones y sentencias. Una es a través de las opiniones consultivas y la otra es a través de las sentencias en los casos contenciosos que se presenten frente a alguno de los estados que han aceptado la competencia eh, del Tribunal Internacional. Utilizando la opción de la solicitud de opinión consultiva, este año Colombia y Chile le solicitaron a la Corte que se expida acerca de los alcances de la obligación de los estados frente a la emergencia climática. Dentro de ese proceso, distintos especialistas, distintos grupos de investigación de distintas universidades pueden presentar informes a la Corte sobre algún tema que estén trabajando que se van a tener en consideración, similar a lo que sucede en casos judiciales nacionales con el amicus curia, que es un informe que presenta un experto o una experta de un tema para que sea valorado por el tribunal. En este marco, en el mes de agosto presentamos un informe sobre la relación que hay entre la protección del derecho humano a la salud en la emergencia climática y cuál es la obligación de los estados de adaptarse al cambio climático para poder garantizar este derecho humano. Y este informe se convirtió en un libro que se publicó hace poquito, que es de acceso libre. Si quieren, después les pasamos el link por si alguien tiene interés en leer un poco más sobre este tema por el chat. Si quieres pasar a la filmina siguiente, Lucas. Bueno, lo que empezamos conceptualizando es la relación que existe entre la emergencia climática y los impactos en la salud. El derecho humano a la salud encuentra un reconocimiento tanto en normativas nacionales de los estados y también en normativas internacionales.
Y además también existe una amenaza común causada por el cambio climático antropogénico y esto afecta de manera directa al derecho humano a la salud. Lo que hicimos en el informe fue esquematizar distintas secciones que nos parece interesante que la Corte lo tenga en cuenta al momento de emitir su opinión consultiva, y en este congreso vamos a presentarles 4 de las partes que consideramos principales y donde generamos un aporte de valor a lo que se estaba trabajando. En primer lugar, caracterizar el cambio climático y la emergencia climática consecuente como una amenaza común al derecho humano a la salud. ¿Por qué nos interesa este concepto? Porque dentro de la interpretación del derecho a la salud reconocemos 2 dimensiones. Por un lado, una dimensión individual, que es la que se puede ver en los procesos judiciales que se presentan en los tribunales locales, que vendría a ser un ejemplo cuando se solicita el reconocimiento de una prestación, un amparo de salud, por ejemplo, para que se reconozca el acceso a un tratamiento médico, a un medicamento específico, por ejemplo. Pero también dentro del derecho a la salud existe una interpretación a nivel colectivo, y esta interpretación colectiva nos lleva a relacionar este concepto directamente con la cuestión ambiental. También existe un derecho a la salud que no se efectiviza de manera individual, sino que se efectiviza de manera colectiva, y en este punto la conexión con el ambiente y la conexión con el cambio climático es esencial. Esto nos parece que es importante especificarlo porque los estados tienen obligaciones y además también tienen una responsabilidad internacional frente a violaciones a derechos humanos de los residentes. Entonces, la vinculación que existe entre la emergencia climática y el derecho humano a la salud trae consecuencias, y este es un buen momento para que este tribunal internacional se expida al respecto. Lo que nosotros también planteamos es que es necesario que en esta oportunidad la Corte declare la emergencia climática, y esto generaría un cambio en las condiciones bajo los cuales los estados podrían invocar la no regresividad. Dentro del sistema regional de derechos humanos existe un principio rector de igualdad y otro principio de progresividad en el acceso a derechos. Entonces, si la Corte declara la emergencia climática, estas condiciones se verían modificadas. En segundo lugar, lo que aportamos en este informe fue la importancia de analizar los planes nacionales de adaptación y los planes de acción para el sector salud, que es parte del trabajo que venimos realizando como grupo. La verdad es que son pocos los estudios que se hacen de las medidas de adaptación al cambio climático, sobre todo que se hacen desde el sur global, y que vinculen específicamente la cuestión de cambio climático con salud pública. Esto nos parece que es importante, y que uno de los elementos para poder medir qué se está haciendo, qué están haciendo los estados, qué están haciendo los gobiernos del sur global, de Sudamérica, con relación a este tema, es analizar si tienen o no este tipo de instrumentos, de qué manera está planteado las medidas específicas de adaptación en este tipo de instrumentos, y por qué es importante que se redacten, que se presenten y que se aprueben este tipo de instrumentos en los países en los que no se los tiene. A su vez también pusimos énfasis en la necesidad de que estos instrumentos contengan no solamente una descripción del panorama y una descripción de las
iniciativas que se van a tomar por parte del Estado, sino también que es importante que establezcan una forma de implementación del propio plan, una forma de monitoreo del propio plan y una forma de evaluación del propio plan. En este análisis comparativo que estamos haciendo, tanto de los planes nacionales de adaptación como los planes de adaptación para el sector salud, hemos notado muchas deficiencias en estos puntos, entonces nos parece que que sería un buen momento para que la Corte Interamericana se expida respecto a estos instrumentos. En tercer lugar, enfatizamos en el deber de investigar, el deber ético de investigar y de establecer prioridades de investigación y de basar la regulación de políticas públicas en información científica con pruebas robustas. Lamentablemente, estos documentos, los planes nacionales que venimos analizando de manera comparada, no establecen de manera precisa ni se le da el nivel de importancia que requeriría el establecimiento de prioridades de investigación por país. Esto nos parece que es relevante, no solo primero para poder realizar una evaluación diagnóstico de cuál es la situación que se presenta dentro del contexto de cada uno de los estados, sino también para poder evaluar cuáles van a ser los próximos pasos a seguir, dónde se va a poner foco y en ese sentido también cuál va a ser la asignación presupuestaria que se le asigne a ciertos puntos, prioridades de investigación que se establezcan prioritarias. Este deber ético de investigar lo justificamos con 4 puntos principales. El primero, que es necesario porque es la base para la mejora en las medidas de adaptación. En segundo lugar, porque es la forma de establecer prioridades de investigación que no tenemos en la región y que creemos que son necesarias. En tercer lugar, porque es la forma de promover una equidad en el acceso a salud pública. Y en cuarto lugar, porque es una forma de proteger la salud pública de los residentes de los estados. Y en cuarto lugar, bueno, no sé si ustedes ven completo, yo justo tengo las pantallitas, así que no se ve, pero no hay problema. Lo que les queríamos contar era una parte del informe que la dedicamos a tratar de caracterizar la brecha epistémica que existe en la región relacionada con estos temas y que está vinculada con una injusta distribución de bienes epistémicos y cuál sería el rol de la justicia epistémica en la superación de las desigualdades en el acceso y la utilización del conocimiento científico. Nos parecía importante realizar este aporte porque venimos trabajando con esta temática y porque también es un momento especial para que un tribunal internacional se pronuncie al respecto. La justicia epistémica la consideramos como el modo en que los Estados miembros cumplen con la obligación de adaptarse al cambio climático para garantizar el derecho humano a la salud de los residentes. Y a su vez también actúa como un facilitador de la adaptación. Entonces, lo que intenta hacer la justicia epistémica sería buscar superar desigualdades, tanto en el acceso y la utilización del conocimiento científico, no solamente asegurar que se tenga acceso a la información científica relevante, sino también considerar y valorar el conocimiento local, tradicional y la experiencia que a menudo las comunidades tienen respecto a la realidad que han enfrentado durante generaciones de los distintos riesgos ambientales. Esto cobra una especial relevancia teniendo en cuenta el Acuerdo de Escazú y lo relacionado con el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en distintos países de Latinoamérica y el Caribe. Y además también poner énfasis en que la inclusión epistémica tiene que ser genuina, evitando lo que llamamos epistemic washing, como el pink washing
o el greenwashing de algunas empresas y algunos estados. Esta inclusión epistémica genuina implicaría que el input que se obtiene por parte del conocimiento de la comunidad tenga una influencia efectiva en los procesos de toma de decisión y los productos que se generen luego de la toma de decisión. Y comentamos ejemplos de inclusiones, digamos, epistémicas que no nos parecen que sean genuinos y que no nos parecen que sean buenos ejemplos, y que estaría bueno reforzar en este punto. Y uno de los casos es el Plan Nacional de Adaptación de nuestro país, de Argentina, que en una parte del plan menciona que se realizaron reuniones con distintos pueblos originarios, que hubo mesas de diálogo, pero después no se establece cómo esos diálogos van a impactar en el desarrollo de estrategias de adaptación propuestas por el plan. Tampoco se establece ni se mencionan ni se hace alusión a las conclusiones a las que se llegaron luego de esas reuniones con las comunidades, por lo que nos parece que es importante poner énfasis en esta inclusión epistémica genuina por parte de estos instrumentos. Bueno, estas son las dos partes en las que dividimos la presentación. Les agradecemos la posibilidad de estar acá y la atención, y estamos abiertos a preguntas, intervenciones, consultas. Muchas gracias. Muchas gracias a Elo Muchas gracias. por el chat del informe presentado ante la Corte. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, María Victoria. Bueno, ahora vamos a continuar con Sánchez Lorena y el Lavín también. Y al finalizar abriremos el espacio de preguntas. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Con Lorena lo que trajimos para compartir son algunas reflexiones desde la interrelación de patrimonio, derecho y salud que encontramos al analizar el disfrute del paisaje histórico urbano marplatense. Nosotras trabajamos juntas en el Instituto de Estudios Históricos, Patrimoniales y Culturales en la Facultad de Arquitectura, en el grupo de investigación que está a cargo de la dirección de Lorena, que también es mi directora de beca postdoctoral. Lo que estuvimos reflexionando en función de lo que es la preservación del patrimonio, lo entendemos como una problemática en la que convergen múltiples disciplinas, enfoques y abordajes relacionados. Desde mediados del siglo XX podemos ver cómo la valoración de los bienes ha incrementado los alcances dentro de la vida cotidiana, y en ese sentido es que hacemos este acercamiento al disfrute del patrimonio entendido como un derecho a la experimentación de placer y alegría en relación con este legado pasado, presente, que comprende el reconocimiento social y comunitario de los valores históricos, culturales, físicos y emocionales, entre otros, de aquellos bienes que caracterizan a nuestras ciudades. Concebimos entonces el patrimonio como un legado que es intergeneracional, que debe ser promovido y protegido en vísperas de garantizar la dignidad y el bienestar de las personas. Y en relación a este bienestar es que lo podemos concebir entrelazado con una noción de salud que también ha ampliado los alcances y postulaciones desde mediados del siglo XX, a partir de que la Organización Mundial de la Salud ya considera la salud como este estado de bienestar físico, mental y social que excede la ausencia de afecciones o enfermedades. Y en relación a esto, para que este disfrute sea efectivo, lo que detectamos también y lo que es relevante es que se garantiza este derecho a la accesibilidad,
Es decir, que se cumplan las condiciones para que las personas puedan disfrutar, acceder a este patrimonio de manera autónoma y de forma igualitaria. Estas afirmaciones que hacemos se sustentan en las primeras declaraciones de los derechos humanos y se han ido reforzando a través del reconocimiento de derechos de segunda y tercera generación, en este avance en el que vamos comprendiendo el disfrute del patrimonio como parte de la salud dentro de este marco de derechos humanos. En esta dirección y haciendo énfasis en las complejas dinámicas que atañen a las ciudades, nos interesaba examinar una de las más recientes ampliaciones dentro de este concepto de patrimonio, que es la idea del paisaje urbano histórico. La UNESCO ha promovido singularmente el desarrollo de la temática y el sucesivo cuerpo doctrinario alcanzó su maduración en el año 2011 con esta recomendación sobre el paisaje urbano histórico, que plantea este tipo de paisaje como la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o de centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Es un planteamiento que está basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio natural, entre las necesidades de las generaciones presentes y venideras y la herencia del pasado. Entonces, en este cruce integral es que se centran las reflexiones que queremos compartir con ustedes, en las que el disfrute del paisaje urbano histórico es un patrimonio sustancial que forma parte de una vida saludable en sociedad y lo entendemos desde este marco de derechos humanos. Para hacer esta reflexión nos situamos en la ciudad de Mar del Plata. Trabajamos con nuestra ciudad, donde nosotras vivimos e investigamos, que es una urbe compleja, que ha tenido un devenir de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Es una aglomeración de una escala intermedia. Hacemos un recorte dentro de la ciudad para realizar este estudio y esta reflexión en lo acontecido en el legado pintoresquista dentro del perímetro costero, en ese espacio que delimitamos en pantalla entre dos barrios que son históricos, Estela Maris hacia el sur y La Perla hacia el norte. Entendiendo que es en esta zona en la que se forja la ciudad y donde subsisten bienes y tensiones que nos resultan de interés para poder comprender los problemas y las potencialidades clave que han llevado a que aparezcan disrupciones del paisaje, del disfrute paisajístico en esta interrelación del derecho y la salud. En este sector se encuentra conformado principalmente por bienes residenciales unifamiliares, pintoresquistas, que surgieron en las primeras décadas del siglo XX, que tuvieron su apogeo en mediados del siglo, y que debido a sus valores ha sufrido particulares transformaciones en el último tiempo. Ahora le voy a ceder la palabra a Lore, que va a seguir detallando algunas de estas cosas. Sí, buenas tardes. Bueno, yo sigo y vamos a seguir sin mucha presentación como para seguir con la continuidad. Y con respecto a lo que decía Steffi, con las potencialidades clave que estábamos trabajando para este enfoque, ¿no? El disfrute del patrimonio como parte de la salud en el marco de los derechos humanos, queríamos empezar con esto, con las potencialidades. ¿Qué es lo que suma en esta disyuntiva? La pervivencia de los bienes residenciales, ¿no? Que todavía constituyen eslabones sustanciales en el paisaje de la ciudad. Es la imagen elegida tanto por visitantes como por residentes en términos de disfrute, de fotografiado, de visuales. Y esto está sentado en forma parcial, estos acercamientos positivos, por las acciones de los usuarios y las usuarias. También las expresiones comunitarias son relevantes cuando se manifiestan frente a las arbitrariedades, cuando hay que intervenir un bien que sienten como propio y no se corresponde con la intervención que se debe hacer. Y también esta pervivencia puede encontrar sus causas en unas renovadas lógicas recientes de refuncionalización que, aunque escasas, evidencian el interés patrimonial comunitario. A su vez, el marco regulatorio de ordenamiento territorial, que nosotros le llamamos el COT,
En algunos fragmentos, especialmente en la parte interna, no tanto en el perímetro costero, en la parte más mediterránea de estos barrios, sus directivas hacen un cierto mantenimiento de los tejidos y las densidades heredadas. Estefi, la otra. Perdón. Y ahora lo que vamos a ver es justamente un ejemplo de esto que estábamos diciendo, ¿no? Lo que ustedes están viendo ahí es un sector de lo que es Barrio Estela Maris, es el que veíamos más hacia el sur. Y son ejemplos de viviendas pintoresquistas, de las cuales, por ejemplo, las que están en diagonal, la primera está declarada, la segunda no está declarada como bien patrimonial, la tercera no está declarada y la última sí está declarada. Y todas están intervenidas y han recibido un reconocimiento de la preservación patrimonial reciente en el 2023 en un evento organizado por la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de General Pueyrredón, junto con la evaluación de un comité asesor conformado por varias entidades gubernamentales y no gubernamentales. Y en 3 de los casos fueron refuncionalizadas con usos comerciales. Estos son los tipos de bienes que conforman tejido y que responden a estas positividades y potencialidades que estábamos viendo. De hecho, las funciones, las refuncionalizaciones son de lo más diversas. La primera se refuncionalizó como una escuela de danza, la segunda como un estudio jurídico, y más abajo podemos ver que se mantuvo la vivienda, y en lo que es la esquina, que se ven como unos toldos, en realidad es un local gastronómico de comidas rápidas que fue inaugurado este año. Pero de alguna manera muestran algunos aspectos positivos en esta problemática que estamos analizando. Y bueno, y los problemas, en cuanto a los problemas claves que nosotros vemos, porque esto lo hemos trabajado en forma muchísimo más profunda y más sectorial, con relevamientos parcelarios, con encuestas, con entrevistas, acá esto es una gran síntesis, es la pérdida de los bienes, ¿no? Así como algunos subsisten, en su mayoría se pierden. Estos bienes urbanos paisajísticos valorados, que es por demolición, por abandono o por intervenciones negativas, a lo que se suma en forma coligada la falta de accesibilidad. Es decir, se pierden bienes y en los que sobreviven no existe una accesibilidad ni en sí mismos, ni en el entorno, ni de manera integral. Y esto tiene muchas justificaciones, pero las desactualizaciones y las falencias de las normativas locales son claves, porque no existen normativas, por ejemplo, que protejan áreas de valor, sino que las normativas patrimoniales están centradas en las valoraciones y protecciones individuales, y mucho menos esas normativas que estén concatenadas con acciones que tengan que ver con la accesibilidad y esta cuestión del derecho al disfrute. Y también, y en relación, está la prevalencia de un accionar capitalista que se ve claramente en el perímetro costero, en esa franja que está frente al mar, avalada directa o indirectamente desde el Estado, ¿no? Por ejemplo, las intervenciones en altura, una altura más que la permitida por ese Código de Ordenamiento Territorial en el área costera. Y esto es sumamente visible para cualquiera que venga a Mar del Plata, especialmente en los últimos años. Steffi. Acá vemos, por ejemplo, un sector muy chiquitito que es un enclave sumamente interesante porque son todas obras construidas por Baldasarini. Esa esquina, que es una bajada, que está frente al mar, lo que hay después de esa avenida, que es el Boulevard Marítimo, es el mar. Vemos todos esos bienes con esos edificios en altura de atrás, en realidad son intervenciones, es decir, el bien que vemos nosotros ustedes están viendo hacia la izquierda, que tiene atrás un edificio con cristales, o sea, totalmente vidriado, y que abajo se ve como un acercamiento, eso es una misma cosa, es decir, es el chalet Roesli de 1934 al que se le anexó un edificio en planta baja más 10 pisos. El que está cruzando la calle, que también hay un acercamiento, que es el que está al lado en la foto más grande, que se llama Villa Suzuki, es un chalet que también el edificio que está al lado, que como se ve en la fotografía individual, se monta sobre el techo, es un chalet de 1928 que también le fue anexado con diferentes estrategias, planta baja y 10 pisos. Y no se ve, pero en este sector la tercera vivienda que conforma el pequeño conjunto, que sería la de la esquina y que no hay un acercamiento,
En realidad es la vivienda denominada La Cenicienta, que es de Baldasarini de 1928. Es decir, que en sí mismo, como por ejemplo, este sectorcito es un claro ejemplo de un conjunto y un enclave paisajístico que ha sido intervenido sin ningún tipo de contemplación de las que estamos viendo en interacción disfrute, derecho y salud. Y finalmente, podemos decir que el disfrute del paisaje urbano histórico, con énfasis en esta mirada que tiene que ver con el patrimonio residencial que lo caracteriza, resulta sustancial como parte del derecho a una vida saludable en sociedad. Y este disfrute se encuentra en peligro en los sectores históricos indagados. Nosotros esta foto que la habíamos puesto antes, ahora podemos ver cómo hacia el interior del territorio se mantiene esa densidad del tejido y cómo todo ese perímetro costero está mostrando unas alturas que en algún momento han sido las permitidas, que son las más bajas, y han empezado a generarse excepciones y operatorias concatenadas para dar esas que empiezan a sobresalir en forma desproporcionada y fuera de escala, y generan disrupciones. En realidad, mientras que las positividades y potencialidades reconocidas se focalizan en las permanencias y las acciones de las y los usuarios con una normativa territorial no patrimonial que colateralmente colabora con las permanencias, las negatividades operan de forma más abrupta hacia el desamparo de este tejido y de este pasado presente construido. Los problemas en este sentido se centran en las debilidades normativas de preservación contextual y de accesibilidad a ese paisaje, junto con la desidia política para avanzar en respuestas que operativicen tratamientos preservacionistas efectivos. Las potencialidades reconocidas en sí mismas son los problemas mucho menores que los problemas que se reconocen. De esta forma, los problemas expresan una vulneración de derechos para toda la población local y para sus visitantes. Recordemos que Mar del Plata es una ciudad que desde su gestación es eminentemente turística balnearia, y se acelera el quebranto del disfrute paisajístico patrimonial y por ende esta relación que nosotros estamos explorando, que es el bienestar como parte de la salud comunitaria y su relación con el patrimonio. Bueno, Y ahora, entonces para... Ah, sí. ¿Querés decir algo más, Lore? No. no, que ahora le voy a pasar la palabra a Steffi, que va a cerrar con la última diapo. Bueno, sí, para cerrar en esta reflexión breve que les compartimos sobre esta interrelación en la que nos enfocamos, lo que vemos es que se evidencia que las alteraciones del paisaje histórico urbanas, que tal vez las podríamos comprender circunscritas a la arquitectura o al urbanismo, en realidad requieren estas revisiones mucho más amplias, complejas e integrales, con miras a largo plazo. Entonces es que entendemos que estas implicaciones entre patrimonio, derecho y salud las podemos vislumbrar como una necesidad para promover respuestas que garanticen un amparo holístico del paisaje heredado en cada ciudad, en este caso el foco nuestro en la ciudad de Mar del Plata y sus problemáticas. Les agradecemos su atención y bueno, gracias por escucharnos. Muchas gracias, Estefanía y Lorena. Bueno, ahora continuaremos con Alejandro Medici. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, en primer lugar agradecer y felicitar a las organizadoras de este espacio por todo el trabajo que están haciendo, realmente eh, muy difícil en estos días tan vertiginosos poder concretar un encuentro tan valioso como este, pero bueno, se está logrando. Así que muy agradecido. Lo que voy a exponer es sobre salud socioambiental y el modelo del agronegocio, reflexiones críticas desde el principio de precaución ambiental. Se enmarca en el proyecto que dirige la doctora Graciela de Ortúzar sobre salud, interseccionalidad y medio ambiente. Y también hace parte de una línea de investigación que llevamos en el Centro de Investigación en Derecho Crítico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el marco de
el seminario permanente de Derecho Crítico en Contextos, que está todo el último año y el que viene abocado a problemas de derechos humanos y conflictos socioambientales, donde todo lo que voy a exponer es prácticamente, diría yo, parte de una coproducción con Joaquín Benavides, Eduardo Rojas, Victoria Ibáñez y todo el equipo con el cual estamos trabajando. Así que eso para empezar. La perspectiva que vamos a tomar para enfocar el problema tiene que ver con la idea de salud socioambiental. La salud socioambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluyendo la calidad de vida, que son determinados por factores físicos, químicos, biológicos, sociales, psicosociales del ambiente. También tiene en cuenta la evaluación, la corrección, el control, la prevención de esos factores que potencialmente pueden afectar en forma adversa la salud de las presentes y futuras generaciones. Y lo hacemos desde un enfoque crítico de derechos humanos, que tiene en cuenta varios aspectos, pero yo diría que el central es que si bien normalmente dentro de la deformación profesional del campo jurídico se tiende a pensar que las normas derivan de las normas y los derechos de otros derechos, esto resulta redundante, ¿no? Se da lo que Joaquín Herrera Flores llamaba la paradoja de los derechos y de los bienes. En realidad, cuando hablamos de derechos humanos, estamos referenciando bienes sociales que son relacionales, que son históricos, que se entienden contextualmente y que están en disputa de uso, de acceso, de disfrute y de interpretación y construcción de sentido, ¿no? Y esto sucede con la salud y su relación con el medio ambiente. En segundo lugar, justamente, al hablar de bienes sociales, que son referentes, ahí se hace mucho más evidente esto que se ha explicado desde la doctrina de los derechos humanos como la indivisibilidad, la interrelacionalidad, la respectividad y la igualdad de las distintas categorías de derechos, porque viéndolos desde el punto de vista de los bienes que son sus referentes, es evidente que hay digamos, una conglobación de bienes como la salud, la calidad de vida y el medio ambiente. Así que esa es un poco la perspectiva, hay muchas otras cosas, pero en función de síntesis de tiempo la vamos a objetar para simplemente poner un mínimo marco de teoría. El modelo del agronegocio y su relación con la salud socioambiental es el nudo de lo que queremos compartir con ustedes en una investigación que está en sus inicios, que está en proceso, que no pretende cerrar los temas, sino proponer algunas preguntas que tienen que ver con el principio de precaución y con algunas discusiones epistemológicas sobre cómo se aplica la ciencia y se deriva eso a la interpretación del principio de precaución. El modelo del agronegocio es un término compuesto que sintetiza un proceso complejo, que no solamente es una forma de producción agropecuaria, sino que implica muchas otras cuestiones. Tiene que ver con una serie de sistemas que están interconectados, que abarcan desde la forma de acceso a los insumos, la misma producción, la distribución y el consumo de commodities y alimentos, fija una cierta institucionalidad y un cierto patrón de relaciones y de influencias en el mundo agrario y tiene una gran incidencia en las decisiones estatales en sus distintos niveles y que están fuertemente influidas por organismos internacionales y por las corporaciones privadas transnacionales y nacionales,
que enmarcan, explican, justifican la formación de un modelo agrario que hoy podemos calificar como hegemónico en Argentina y yo diría en el cono sur de América y que se va extendiendo a muchos otros cronotopos. Como ustedes saben, el modelo del agronegocio supone un paquete cerrado que tiene que ver con el uso de semillas genéticamente modificadas, cuya comercialización y propiedad intelectual pertenece a corporaciones del agronegocio, una serie de insumos químicos, pesticidas y fertilizantes que son comercializados por esas mismas corporaciones y un determinado uso productivo del territorio que tiene que ver con la siembra directa que, digamos, deja en el pasado otras formas de rotación de cultivo y de utilización del territorio y que tiene además un calado, una profundidad, una extensión cada vez mayor en términos de millones de hectáreas dedicado a este tipo de paquete o de modelo del agronegocio. Por lo tanto, genera toda una homogeneización de las decisiones de producción, la inversión, la configuración territorial, la concentración o digamos la focalización del uso de los territorios cada vez más extendidos en este tipo de modelo y genera otra serie de problemas, ¿no? La poca utilización de fuerza de trabajo agraria, la migración del campo a la ciudad, la extensión de la frontera agropecuaria del modelo del agronegocio expulsa comunidades campesinas y originarias que se basan en prácticas de mayor sustentabilidad, en la agricultura familiar, genera deforestación y pérdida de biodiversidad y exacerbación de la excreción de gases que producen, que son causantes del cambio climático, y genera también toda una serie de problemas que tienen que ver con lo que hemos caracterizado como salud socioambiental, ¿no? Esto tuvo su explosión desde comienzos del siglo XX, cuando se generaron una serie de conflictos socioambientales que tienen que ver con la denuncia de los determinantes socioambientales de la salud vinculados al modelo del agronegocio, desde las resistencias de las madres del barrio Ituzaingó en Córdoba, que generaron el famoso mapa de la muerte, donde se detectaban las afecciones que estaban vinculadas a toda la zona de fumigación con agrotóxicos, especialmente con el que se utiliza en el modelo, en el paquete de la soja transgénica patentada por Monsanto y aprobada en Argentina en 1996, la soja Roundup Ready de Monsanto, el glifosato. El glifosato generó toda esta serie de resistencias y en 2008 se publicaron las investigaciones de quien fuera presidente del CONICET, Andrés Carrasco, el director del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires, fallecido hace unos años, que investigó los impactos del glifosato en embriones animales y empezó luego a investigar los efectos del glifosato utilizando el mapa de la muerte de las madres de Ituzaingó en seres humanos, ¿no? En 2009 sus resultados se difundieron ampliamente en la comunidad científica internacional,
prestigiosas revistas científicas, aunque el CONICET, digamos, salió a desmentir esos hallazgos y a desvincularse. Generó una comisión de investigación de agroquímicos que, digamos, podemos resumir su informe de 2009 en un párrafo: bajo un uso responsable, este producto tiene un bajo riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Pero la cuestión siguió, ¿no? Se generó el primer encuentro de médicos de pueblos fumigados, y eso generó la colaboración de las universidades nacionales de Rosario y de Córdoba en el marco de la salud socioambiental, y los estudios empezaron a mostrar que la utilización masiva de glifosato genera malformaciones congénitas, pérdidas de embarazo, afectaciones al sistema nervioso central, leucemia y otros tipos de cánceres y enfermedades epiteliales. De hecho, en 2012, la lucha del movimiento de las madres de Ituzaingó generó una sentencia que condenó penalmente a los productores agropecuarios que estaban fumigando allí, y se generó un fuerte cuestionamiento a la CONAVIA. Ustedes saben que el organismo del Estado es la Comisión Nacional de Biotecnología Agraria, creado en 1991 por la resolución 124 de ese año del Ministerio de Agricultura. Este organismo tiene un gran poder en este campo, diseña los marcos normativos de las semillas genéticamente modificadas, evalúa los estudios de impacto ambiental presentados por las propias empresas que quieren habilitar sus semillas, establece las normas técnicas de bioseguridad, es el organismo consultorio para otras instancias del Estado, gubernamentales, y está compuesto por expertos científicos que vienen del sector del sistema científico, ¿no? De universidades, organismos de investigación y laboratorios, del sector público de organismos del Estado, ¿no? Como por ejemplo el Instituto Nacional de Semillas, y del sector privado, que vienen de las cámaras empresarias vinculadas a la promoción de la biotecnología y las semillas transgénicas. Por ejemplo, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, ACREA, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, APRESIC. Esta es la que nuclea los principales pools de siembra, que son las que organizan la gestión del territorio, del uso de compra, comercialización y consumo de semillas, y el uso de los paquetes de agrotóxicos vinculados. Y el Foro Biotecnológico Argentino, que son una serie de ONGs que promueven el uso de la biotecnología. Esta composición, digamos, no se conoció, o era digamos, no conocida hasta 2013, en que la CONAVIA tuvo que hacer público su reglamento y su composición, porque estaba en clara contradicción a la Ley de Acceso a la Información Pública y a la Ley General de Presupuestos Mínimos de Protección del Medio Ambiente. Perdón, estoy con el celular porque no me anda bien la computadora y tengo que volver al Zoom periódicamente. Les pido disculpas. Sí. Bueno, ahí los veo de vuelta. Bueno, evidentemente hay ahí una contradicción. Incluso uno podría decir que, digamos, el modelo de financiamiento de las investigaciones
y de las acciones que desarrolla la CONAVIA en vinculación con el sistema científico argentino es un modelo de financiamiento público-privado que muestra también, tanto en la composición de la CONAVIA como en la forma de las investigaciones, una asociación público-privada, donde, digamos, hay como tres características, ¿no?, que tienen que ver. Los actores, la selección de expertos tienen que ver con expertos que trabajan en investigación aplicada y que están vinculadas al sistema científico y a la estructura agropecuaria dominante. En segundo lugar, hubo una práctica muy fuerte de confidencialidad, de secreto científico y de confidencialidad científica, que está vinculada también al marco regulatorio de protección de la propiedad intelectual de las corporaciones que patentan y logran la aprobación de sus productos genéticamente modificados. Y en tercer lugar, el principio de equivalencia sustancial, que es como una especie de principio científico que postula la equivalencia de las propiedades de las semillas genéticamente modificadas en relación a las semillas naturales, ¿no? Entonces, digamos, la evaluación minuciosa, la incompatibilidad de intereses, la no transparencia y publicidad de los procedimientos, que tienen una cierta opacidad, ha hecho que no haya un proceso de evaluación minucioso de peligros medioambientales, ¿no? No ha habido un diálogo público significativo, sino que se han dejado de lado por el imperativo de comercializar los cultivos de forma rápida y competitiva. Hay un paradigma científico de ciencia normalizada, digamos, que separa el contexto de investigación y producción de conocimiento del contexto de aplicación. Lo que vale es el primero, con sus procedimientos validados y normalizados por una comunidad de pares científicos restringida, y que incluso muestra cierta incompatibilidad de intereses porque está esparcida entre el Estado y las corporaciones privadas que se benefician, y los contextos de aplicación que tienen que ver con los contextos de las comunidades, los territorios, que son los que denuncian e investigan, muchas veces a través de pares científicos no validados dentro del sistema científico argentino, del sistema o del cierre que produce Conavia, que trabajan en disciplinas vinculadas a la salud socioambiental y a las ciencias que también están involucradas en el desarrollo de las semillas genéticamente modificadas, pero que no están validados por estar fuera de esa estructura institucional. Es decir, hay un problema evidentemente de incompatibilidad de intereses y de un paradigma científico epistemológico restringido que está justificado, digamos, en esta asociación de intereses entre Estado y corporaciones. Digamos, una tecnociencia aplicada que tiene que ver con las cadenas de valorización y de acumulación de capital de las corporaciones agrobiotecnológicas. Esto generó fuertes cuestionamientos. Por eso la CONAVIA tuvo que hacer pública su reglamento y su composición. Digamos que en 2015 el Instituto de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud determinó que el glifosato era potencialmente cancerígeno, una sustancia potencialmente productora de esa enfermedad, y que, por ejemplo, en las observaciones finales
al informe de Argentina al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2018, en el punto 59, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales insta al Estado argentino a generar un marco regulatorio para que se efectivice la aplicación del principio de precaución. Ustedes saben que el principio de precaución está establecido ante las situaciones de incertidumbre que generan riesgo para el medio ambiente y para la salud, y que fue reconocido en el artículo 15 de la Carta de la Tierra de la Cumbre de Naciones Unidas de Río de Janeiro de 1992, que está incorporado también por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección General del Medio Ambiente, 25.675, y que se interpreta también a partir de las obligaciones que surgen del artículo 41 de la Constitución Nacional, además de estar también en el acuerdo de pares sobre cambio climático. Bueno, el principio de precaución sostiene que ante una incertidumbre científica sobre afectación al medio ambiente y a la salud, hay una responsabilidad precautoria del Estado hasta tanto se esclarezca la cadena de causalidad. Y eso es traído, digamos, al campo del derecho por estas normas que acabo de señalar. Por otra parte, en el 2019 hay un informe de la Auditoría General de la Nación sobre la opacidad de la CONAVI, ausencia de participación pública, no se conocen ni se hacen accesibles los mecanismos de consulta y de participación pública, se viola la ley de acceso a la información pública 27.275, los gobiernos de las provincias no están representados, la regulación ignora los convenios internacionales, poniendo en peligro la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Y además hay desde la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar en 2008, que promueve un modelo totalmente distinto de agricultura familiar orgánica y de utilización en pequeña escala de territorios vinculados a formas de vida comunitarias, tradicionales, campesinas y de pueblos originarios de alta sustentabilidad. Existe como una especie de ambivalencia o contradicción entre dos modelos, digamos, que el mismo Estado parece estar promoviendo, pero que son intrínsecamente contradictorios. Bueno, todo esto está demandando, digamos, aplicaciones del principio de precaución que en el campo del derecho, en jurisprudencia, han sido ya construidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Por ejemplo, en el caso, la sentencia Majul de 2019, la Corte va más allá aplicando el principio de precaución a través del principio indubio pro natura, es decir, en caso de que exista incertidumbre sobre afectaciones al medio ambiente y por lo tanto a la salud, debe utilizarse el principio precautorio concretizado en un principio que en caso de duda debe estarse a favor de la preservación del medio ambiente hasta tanto esa situación de incertidumbre y de riesgo se despejen. Pero esto desde un punto de vista de la reflexión epistémica está reclamando otro tipo de paradigma científico, que es lo que de alguna forma desde el campo de la filosofía Hans Jonas llamó el principio responsabilidad. Hans Jonas, en ese libro precursor del año 1979, explica cómo la incidencia de la acción humana sobre la naturaleza tiene un alcance espacial y temporal
multiplicado, que afecta todo el territorio global, es decir, la línea divisoria, dice, entre la polis humana y el mundo, se ha borrado. Hoy prácticamente todo el territorio, toda la biosfera está afectada por los efectos de la acción humana. Y además esto involucra a las generaciones futuras. ¿eh? Las generaciones futuras están siendo afectadas por las decisiones y por las no decisiones que nosotros estamos tomando hoy, y esto genera un principio ético totalmente distinto a las éticas, digamos, de la contemporaneidad de las acciones, a la idea de que la ciencia puede controlar y predecir, y que por lo tanto la responsabilidad humana es más limitada. Hoy vivimos un contexto de responsabilidad extendida, y por eso la adopción de un principio ético de responsabilidad. Y esto es un insumo fundamental para pensar un paradigma de ciencia que, por ejemplo, Funtovich y Ravets han llamado como de ciencia postnormal, ¿no? Donde típicamente en conflictos socioambientales, donde se dan problemas éticos de salud y de afectación al medio ambiente, se vive en un contexto de incertidumbre científica, donde hay pluralidad de valoraciones que son generalmente contradictorias, donde, por ejemplo, en los conflictos socioambientales vinculados al modelo del agronegocio, se pone en primer lugar la idea de la rentabilidad a través del agronegocio, o se pone en primer lugar la salud y el medio ambiente, donde hay una urgencia en la toma de decisiones, típicamente cuando se judicializan o se demandan políticas públicas, estos conflictos tienen que ver con una demanda de urgencia, hay una necesidad de toma de decisiones en políticas públicas y una necesidad de medidas preventivas, precautorias, que generalmente se dan en el campo judicial a través de amparos ambientales, que son juicios que deberían ser sumarios, y lo que se pone en juego, que es la calidad de vida, la salud y el medio ambiente, es algo muy alto. Entonces, en este tipo de conflictos hay que ver cuál es la calidad del conocimiento, y la calidad del conocimiento se incrementa no solamente desde un paradigma de la ciencia normalizada, lo Kuhn, dicen Funtovich y Ravitz, sino a través de una comunidad de evaluación, una comunidad de pares ampliada, que involucra a los actores que están protagonizando los conflictos. Y eso implica valorar distintas formas de conocimiento que incluso extienden el problema hacia saberes prácticos de relación con la naturaleza, hacia la epidemiología popular, hacia los saberes médicos que no están solamente, que están en el territorio y que no están solamente, digamos, en las pretensiones de bioseguridad de los estudios de impacto ambiental que hacen las corporaciones que comercializan y se benefician con este tipo de problemas. Finalmente, y para cerrar, yo diría que es una vieja discusión que tiene que ver con saber discernir que detrás de todo conocimiento existe un interés, y que, digamos, la consideración desde un enfoque de derechos humanos, de la salud socioambiental, demanda un conocimiento que sea construido a través de esta epistemología con la gente, de esta epistemología participativa e intercultural, que tiene como principal interés la producción, reproducción de la calidad de la vida humana dentro del circuito de la vida en la Tierra, en la cual estamos y de la cual dependemos. Bueno, muchas gracias. Quedan muchas cosas por decir, pero en todo caso después, si hacemos una conversación, se puede ampliar un poco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Que veamos entonces el espacio a Cintia.
Bueno, se ve, ¿no? Ahora voy a ampliar, de todos modos. Sí. Eh, Bien. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Eva y a Marina por coordinar esta mesa. Estoy contenta de participar en esta mesa del séptimo encuentro. Este tema que voy a compartir, a ver si lo puedo ampliar. Sí, ahí va. Se llama Resiliencia y Salud Pública de las Mujeres Mapuche ante el Cambio Climático, un análisis desde una perspectiva intercultural, participativa y de derechos humanos. Este texto, esta investigación, se desarrolla en el marco de mi tesis de maestría en bioética, que está dirigida por la doctora Romina Reckers, en Flaxo, y fue una investigación presentada en el marco de los premios de bioética y ganó el primer lugar, así que bueno, vengo un poco a compartir esta temática que toma y por suerte fue al final porque recaba muchas de las cuestiones que fueron presentadas en esta mesa, así que bueno, genial porque está en diálogo con lo presentado hasta el momento. Lo que me propongo en esta ponencia es reflexionar acerca de la relación entre los determinantes socioambientales de la salud y la salud pública ambiental. Y lo voy a hacer a partir del análisis de caso, específicamente del caso de las mujeres indígenas mapuche ante el cambio climático en Argentina. Para poder pensar la vinculación entre estas variables, me parece fundamental entender el impacto que tienen los eventos climáticos extremos en la vida de las personas y en particular en el caso de las poblaciones más vulnerables, fundamentalmente en términos de salud colectiva y ambiental. Por eso lo que voy a hacer en esta presentación es dividir la exposición en tres partes, en tres objetivos específicos. En primer lugar, me voy a centrar en lo que hace a la identificación, sobre las formas de afectación que el cambio climático desencadena en la vida y en la salud de las poblaciones. En segundo orden, asumiendo la gravedad de los efectos ambientales y sanitarios que genera el cambio climático, busco describir el contexto socioambiental de las mujeres mapuche y las consecuencias que el cambio climático produce en su salud y en su territorio. Finalmente, me enfoco en los procesos resilientes de empoderamiento político y cultural de las comunidades indígenas y sus implicancias en el ámbito de cuidado de la salud, con el propósito de formular posibles recomendaciones en pos de fortalecer la salud pública con esta perspectiva intercultural, participativa y de derechos humanos. Eh, Me propongo en este sentido para poder evaluar las formas de afectación al cambio climático y cómo este cambio climático afecta la vida de las poblaciones vulnerables, en primer orden, definir a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático concretamente, Naciones Unidas lo define, por ejemplo, como los cambios a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos. En el caso de la ley 27.520, en el artículo tercero, en Argentina, en esta ley que es de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global, la define como la variación del cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo comparables. Ahora, lo interesante o lo cierto es que el cambio climático representa en este momento la mayor amenaza a la salud y a la vida de toda la humanidad, tal como establece la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a los alcances, es interesante pensar este fenómeno desde lo que es el derecho internacional, nacional y desde los derechos humanos. Concretamente, el cambio climático plantea desafíos y oportunidades para poder desarrollar normas, principios, instituciones y mecanismos jurídicos que puedan regular estas responsabilidades, estos derechos, estos deberes de los estados parte y también de los actores sociales que estamos de alguna manera sometidos frente a este fenómeno global. En particular, los desafíos se vinculan con ofrecer respuestas concretas, proteger y promover los derechos humanos orientados concretamente hacia las poblaciones más vulnerables y más marginadas, que son las que van a sufrir mayores consecuencias de lo que es el cambio climático y los efectos. En particular,
Hay muchos de los derechos que son reconocidos internacionalmente que se van a ver amenazados frente a estos efectos. Acá nombro algunos, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la cultura, al desarrollo, al medio ambiente. Todos estos derechos que los damos por hecho van a ser de alguna manera amenazados, por eso es una temática sumamente importante que empecemos a reflexionar sobre las implicancias del cambio climático en la salud. Voy a empezar para poder darle forma a esta definición, a esta caracterización, en primer orden, a reflexionar sobre qué es lo que originó, cuáles son estas causas de la crisis climático-ambiental, y en segundo lugar, cuáles son concretamente las amenazas que esta variación global de la temperatura va generando sobre nuestra salud. En particular, si pensamos en las causas concretas que originan este cambio ambiental, desde el siglo XIX, acá planteo que hay distintas actividades antropogénicas que son las que van generando, se van promoviendo como causas principales del cambio climático. Estas actividades son, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, y generan en sí, emiten gases de efecto invernadero. Estas actividades antropogénicas, es decir, actividades realizadas por el hombre, y generan con estos gases de efecto invernadero que van emitiendo una manta que atrapa el calor y eleva las temperaturas globales. En este sentido, hay factores que intensifican esta emisión de gases de efecto invernadero, como son, por ejemplo, la deforestación y los métodos de explotación agrícolas, que vienen aumentando la temperatura terrestre en más de 0,6 grados centígrados. El calentamiento global, evidenciado en las últimas 3 décadas, ya alcanza al 1,1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, según plantea el panel intergubernamental de cambio climático. Es interesante en este sentido mirar, bueno, observar este gráfico que plantea un poco que dentro del panorama actual, cerca del 52,74% de las emisiones mundiales ocurrieron después de 1990. Alcanza de esta manera 36.400 millones de toneladas en 2019 y en 1989 estas emisiones ya eran de 22.000 millones, lo que representa casi 4 veces más de lo que era en 1990. Es decir, la industrialización ha intensificado la emisión de gases de efecto invernadero de forma exponencial. 7 de los países han sido los mayores emisores en 2020 de estos gases de efecto invernadero. Nos estamos refiriendo concretamente a China, Estados Unidos, Indonesia, India, la Unión Europea, Brasil y Rusia. Han sido emisores de más de la mitad de los gases globales. Por este motivo, los acuerdos internacionales buscan en este sentido reducir las emisiones para poder cumplir con el Acuerdo de París y para poder resolver los compromisos internacionales en relación a la reducción de gases de efecto invernadero nacional, con la finalidad de que no pase, o sea, que no se llegue a una temperatura de 1,5, que bueno, ahora voy a ir específicamente a esta cuestión. En concreto, me parece interesante también hacer alusión a las amenazas que esta variación de la temperatura global va generando en la salud de las personas. Para hablar de las amenazas, hay que hacer una distinción entre dos conceptos que son importantes de ser distinguidos, que uno es riesgo climático y el otro impacto climático. Cuando hablamos de riesgo climático nos estamos refiriendo a los efectos del cambio climático en el ambiente, en la sociedad y en la economía. Y por otro lado, cuando estamos hablando de riesgo climático, es la potencial consecuencia adversa debido a peligros climáticos, dependiendo de amenazas, exposición y la vulnerabilidad del contexto concreto en el que se afecte a las poblaciones determinadas, tal como establece el IPCC. Ahora, en cuanto a la gravedad del riesgo climático, la Organización Panamericana de la Salud y las Naciones Unidas establecen que hay riesgos que son directos y riesgos que son indirectos. Cuando nos referimos a los riesgos directos, a los impactos directos, estamos hablando de las olas de calor, sequías, tormentas, aumento del nivel del mar, inundaciones, cambio de la circulación de los océanos, deshielo de los polos, disminución de la biodiversidad.
pero como impactos indirectos, es decir, como cuestiones que vienen añadidas a este cambio de la temperatura, surgen enfermedades respiratorias transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición y desplazamientos forzados. El gráfico que comparto acá, planteado por la Organización Panamericana de la Salud, proyecta que entre los años 2030 y 2050 se va a producir alrededor de 250.000 muertes adicionales anuales debido a las enfermedades que son devenidas de estas cuestiones vinculadas al clima. Pensando concretamente en el impacto que el cambio climático tiene en los países en desarrollo, es interesante pensar datos que resultan relevantes, ¿no? 3.300 y entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático, pensando en los países en desarrollo. Concretamente, en el marco de los países África, Asia, América Central y del Sur, los países menos desarrollados, las islas pequeñas y el Ártico serán los más afectados. Pensando en las poblaciones concretamente, a nivel global, los pueblos indígenas, los productores de alimentos a pequeña escala y los hogares de bajos ingresos serán los más perjudicados. En cuanto a lo que es la cuestión sanitaria, el sistema sanitario, los efectos del cambio climático van a intensificar las desigualdades sanitarias, especialmente en los países en desarrollo, por su menor capacidad para poder prevenir, mitigar y adaptarse a las amenazas climáticas. Concretamente, sabemos que los sistemas sanitarios de los países en desarrollo son más frágiles en cuanto a recursos humanos, financieros y tecnológicos. Por eso, en este marco es fundamental el concepto de justicia climática, porque es el que presenta la posibilidad de reflexionar a partir de un abordaje ético para poder responder a las necesidades específicas derivadas del cambio climático en poblaciones vulnerables, buscando también de esta forma abordar el riesgo climático y crear sistemas de salud resilientes al clima. En cuanto al impacto y al derecho a la salud en Argentina, hoy los chicos Victoria y Lucas desarrollaron las investigaciones que estamos llevando a cabo en nuestro equipo liderado por Romina Reckers y hablaron sobre el plan de adaptación y mitigación al cambio climático en Argentina. No voy a entrar en detalle porque ya lo plantearon. Este plan destaca que está centrado en un enfoque mirando a las personas y cómo estas personas están contextualizadas en relación a la acción climática. Lo que plantea el Ministerio de Ciencia y Tecnología es que Argentina tiene una contribución relativamente baja, que es del 0,7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero a nivel global. Ahora, la realidad es que no es un número bajo, por más que resulte serlo aparentemente, porque Argentina ocupa el tercer lugar en intensidad de emisiones en América Latina, luego de Brasil y México. Y en particular lo es en relación a la deforestación y al sector energético, que son los que principalmente contribuyen a esta emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, es el sexto país en el mundo en tierra cultivada. Argentina experimenta pérdidas netas de bosques, siendo el Parque Chaqueño especialmente afectado. Las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina se dividen principalmente en el sector energético un 53%, agricultura, ganadería y silvicultura un 37%, industria un 6% y residuos un 4%. En este marco también es importante pensar que para poder lograr una resiliencia en el sistema sanitario deberíamos pensar en cómo es la toma de decisiones en Argentina respecto a estos procesos participativos para poder llevar a cabo el desarrollo del Plan Nacional de Reducción de Riesgo en los Desastres, que son los planes que tenemos en Argentina para poder hacer frente al cambio climático, y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que nombraron en la investigación anterior y al que me estoy refiriendo. En el informe que presentaron a la Corte, Reckers y otros, que es el que acaban de presentar los compañeros de investigación antes, plantean claramente que se exhibe un epistemic washing, que es una falsa inclusión de esos saberes locales y tradicionales de las comunidades indígenas.
Por eso en esta ponencia en particular me interesa centrarme en el caso de el análisis de cómo impacta el cambio climático en las comunidades indígenas, concretamente en las mujeres mapuche, y cómo recrudecen los determinantes socioambientales de la salud a partir de la afección que el cambio climático produce en los territorios de estas personas, de estas comunidades. Para poder centrarme en la afección concreta, miro específicamente, a partir del análisis documental, todas las denuncias y resistencias de estas mujeres, teniendo en cuenta la voz de ellas, ¿no? Las denuncias específicas que estas mujeres pronuncian. La justificación se centra en que los impactos ambientales y los impactos climáticos ponen en riesgo a las poblaciones más vulnerables en primer lugar, en términos de salud colectiva y ambiental. Cuando estoy hablando de determinantes socioambientales de la salud, me estoy refiriendo a todas las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que influyen en el acceso a la salud y en el bienestar de las personas y las comunidades. Como hipótesis, manejo la afirmación o el posicionamiento de considerar que recurrir a las voces de estas mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas, que son las comunidades una de las comunidades más vulnerables en Argentina frente a los efectos del cambio climático, permitirá ampliar los márgenes de participación democrática de las poblaciones marginadas en la toma de decisiones, por un lado, y por el otro, otorgará la oportunidad de reflexionar acerca de un modelo de cuidado integral de la salud que responda a las presentes emergencias de la salud pública ambiental. Concretamente, pensando en el aspecto vinculado al estado de situación, es interesante notar que en la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la COP26 en Glasgow, ya se había destacado, ya se había afirmado que las mujeres son las más afectadas frente al cambio climático. Y en particular esta afección se debe a que las transformaciones ambientales y las respuestas políticas a la emergencia climática impactan de forma desigual en las personas, teniendo en cuenta el género, la etnia y la territorialidad. Las mujeres indígenas en particular han sido excluidas de los procesos de toma de decisiones globales y nacionales, como hemos visto en el Plan Nacional. Estas mujeres han expresado denuncias recurrentes, se han opuesto a la deforestación, a la colonización, a la minería, a la explotación forestal y a distintos proyectos que ponen y afectan a sus territorios. Para ello emplean el término terricidio. Moira Millán, que es una huaychafe mapuche, una luchadora, plantea que el terricidio es la destrucción sistemática de la vida por el sistema, afectando no solo la naturaleza, sino también la espiritualidad y la cultura. El terricidio se atribuye a decisiones políticas que contribuyen a la destrucción ambiental, planteando peligros identitarios. Cuando hablamos de mujeres indígenas y sobre todo de poblaciones mapuche, estamos pensando que estas comunidades tienen un gran anclaje identitario en relación a la tierra. Por ejemplo, el enterramiento de placentas, y asimismo se vinculan de forma muy equilibrada con la naturaleza, y entonces consideran que el terricidio silencia esas fuerzas que habitan en la naturaleza y que le permiten a la naturaleza hablar con estas personas. En concreto, cuando nos centramos en las acciones políticas, las mujeres indígenas se han opuesto en diversas oportunidades a estas acciones que son decisiones políticas que tienden a debilitar el sistema productivo. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, el proyecto de construcción de un gasoducto para el transporte de gas natural, que salió, bueno, en una de las noticias en mayo de este año, que va desde Vaca Muerta hacia el norte, incluye las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Esta tubería cruza una finca de San Andrés que está habitada por 350 familias collas que se oponen, obviamente, porque las obliga a un desplazamiento forzado. También se han opuesto innumerables veces a la explotación de gas y petróleo producida por el megaproyecto Vaca Muerta en la Patagonia, en concreto por el uso de la técnica de fracking, porque implica el gasto diario de millones de litros de agua para la extracción de los hidrocarburos y genera asimismo mucha contaminación y la creación de basurales petroleros. Algunas de las denuncias que han expresado en distintos medios son, por ejemplo, una que traigo para compartir, que es planteada por la comunidad mapuche de Neuquén,
en donde expresan que son alrededor de 26 las comunidades afectadas, y de ellas unas 10 comunidades mapuches se ubicaron en lo que se denomina la zona caliente, y hay presencia de enfermedades relacionadas con la contaminación para estas familias. Por eso sus propuestas, las propuestas de las comunidades indígenas, se centran en un posicionamiento cultural, epistémico y político que invita a una lucha colectiva de resistencia mediante la territorialización del cuidado. Si nos centramos concretamente en el impacto que generan las actividades antropogénicas y las consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero, estamos obligados a reflexionar respecto de la necesidad de promocionar una salud pública ambiental en Argentina. Los desafíos que ha dejado el COVID, en este contexto de post-COVID, se han centrado en ese contexto en cuestiones que tenían que ver con lo técnico y con lo procedimental, en relación al desarrollo de vacunas, a cuáles eran las terapias eficaces. Cuando pensamos en lo procedimental, bueno, en relación a cómo asignar las vacunas, si había que obligar o no al empleo de las mascarillas, si había que viajar o no. Ahora, la cuestión que es clara y que es necesaria de repensar y de reflexionar en este contexto tiene que ver con la necesidad de la toma de decisiones éticas desde un marco de justicia social en salud pública, es decir, tener una mirada ética que permita responder a las necesidades que nos afectan a todos en el país. En particular, reflexionar sobre la protección y promoción de derechos frente al cambio climático, y también sobre la formulación de una política activa fundada en la responsabilidad compartida de todos los actores sociales en la solución de este problema global. Ahora, frente a esta cuestión, nos podemos enfrentar con dos paradigmas o dos formas de entender cómo hacemos para poder responder a estas problemáticas. Podemos pensar que el sistema público sanitario argentino se puede centrar en respuestas que vienen dadas por los expertos, por los especialistas, y ahí pensaríamos en una mirada que es multiculturalista, que se centra en una perspectiva etnocentrista cultural, que cree poder responder por las necesidades de los otros, o bien la propuesta en la que me centro, que es la de un enfoque intercultural, que parte justamente de reconocer esas asimetrías de poder y esas asimetrías sociales que son la base para poder construir desde ahí formas que nos incluyan a todos en relación a las necesidades concretas. Por ello, el enfoque intercultural, participativo y de derechos humanos en el que me centro promueve un enfoque de empoderamiento político y cultural en comunidades indígenas, pero también fortalece la salud pública ambiental argentina porque integra diversos enfoques de cuidado, de gestión del riesgo, de salud familiar y comunitaria, desde un enfoque de cuidado integral de la salud que es el que proponen estas comunidades indígenas. En cuanto a los desafíos que se presentan cuando pensamos en cómo establecer estas cuestiones vinculadas al esquema dialógico intercultural, pueden presentarse cuestiones como, por ejemplo, la afirmación, ¿no?, de que la existencia de un enfoque intercultural en sí mismo no garantiza la participación horizontal de todas las comunidades indígenas. Por un lado, podría ser una crítica o un desafío a cumplir. Por otro lado, la facticidad de llevar a cabo estos procesos dialógicos interculturales, es decir, pensándolo en términos procedimentales, ¿cómo hacemos para poder promover estos espacios de intercambio? Ahora, las propuestas que se me ocurre que son interesantes de pensar en este caso tienen que ver, en primer orden, con establecer un diálogo intercultural efectivo, y para ello se requiere, lógicamente, de reconocer y reconciliar esas diferencias, esos valores diversos, creencias, cosmovisiones, respecto a lo que es el proceso de salud y enfermedad de las distintas comunidades. Es importante en este sentido romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, adoptando un enfoque de justicia social y epistémica que valore esta reciprocidad de saberes y el mutuo enriquecimiento entre las culturas participantes para poder justamente construir estos espacios de encuentro y de negociación de epistemes. Y por otro lado, como segunda propuesta, me parece interesante pensar en una forma general de habilitar distintos marcos de participación, como por ejemplo la consulta previa e informada, la participación activa en la elaboración de políticas y la creación de mecanismos legales que reconozcan y protejan los derechos de participación, y concretamente promover el desarrollo de capacidades institucionales, perdón, territoriales y sociales para la cogestión de la salud pública. En este contexto específicamente pienso, por ejemplo, mediante la reasignación y el fortalecimiento de espacios de atención primaria de la salud,
a partir de pensarlas como instancias organizativas plurales que puedan articular la participación social e intercultural territorial y que puedan ampliar sus márgenes adaptados a las necesidades sociales, epistémicas y contextuales de las poblaciones que participan y que asisten a esos centros de atención primaria de la salud. Así que bueno, para cerrar, porque ya estamos un poco sobre la hora, me parece interesante considerar que dado que los efectos del cambio climático pronunciarán las desigualdades sanitarias existentes entre los países en desarrollo y dentro de ellos, porque estos países cuentan con menor capacidad para prevenir, mitigar y adaptarse frente a las amenazas climáticas, es importante en este sentido considerar la gestión democrática y participativa en enfoques diferenciales para poder abordar la crisis climática y, en segundo lugar, considerar la importancia de la resiliencia y el empoderamiento político y cultural de las comunidades indígenas, abogando de esta manera a la construcción de un sistema de salud público, intercultural, participativo y basado en derechos humanos como una forma de aportar a esta mitigación de emisiones y a la adaptación al cambio climático en Argentina. Bueno, corrí un poquito porque estamos sobre la hora. Bueno, Cintia, muchas gracias. Bueno, haremos un espacio de preguntas. Si alguien- Tal vez nos surjan preguntas porque hay como tantas escalas de abordaje y hay tantas temáticas por ahí dentro de un mismo marco de derechos tan diferentes que es como que de pronto hay cosas muy puntuales, hay cosas muy generales. Creo que nadie se atreve a profundizar en el trabajo del otro porque venimos desde otros lugares, especialmente nosotras que somos como arquitectas, que trabajamos en patrimonio, accesibilidad y derechos, pero desde un lugar de arquitectas. Entonces como que nos parece todo correcto, todo por lo menos dentro de lo que estamos trabajando y bueno, por lo menos a mí desde esta cuestión de la salud socioambiental, me parece que es muy pertinente esto de la salud socioambiental en los términos de lo que nosotros estuvimos trabajando, en los términos de la necesidad de la participación en la toma de las decisiones y en los planes y en los proyectos, y me quedé pensando cuánto de eso hubo y como para mirar o para emular en algún sentido con el Plan Nacional del Buen Vivir que tuvo Ecuador en su momento, con la participación de las diferentes comunidades en la toma de decisiones y las mezclas entre esto que Alejandro también trabajaba entre lo científico que de alguna manera puede comprender sin conexo con las realidades y esas realidades. Así que bueno, nada, me surgió de todo lo que hablaron a mí esto, ¿no? Me recordó todas las premisas del buen vivir que se trabajó en Ecuador y en otros sectores de Latinoamérica. Gracias. Me tocaba a mí, perdón, yo me... No, no, estaba haciendo un comentario, Lorena. Ah, perdón. Sí, yo tengo una pregunta para Alejandro. Quería saber si dentro del proyecto de investigación que mencionaste, en el que están trabajando, tratan de alguna forma esto del doble estándar que habría, digamos, para empresas que producen y que comercializan agroquímicos que, por ejemplo, en Europa están prohibidos y en muchos países latinoamericanos están permitidos. Entonces, dentro del ámbito de derechos humanos se habla como que habría un doble estándar que sería pertinente regular por parte de los estados. Pero no sé si querés saber si a eso lo trabajaban o... Claro, eso lo trabajamos en el estado del arte, el estado de la cuestión. Lo que pasa es que en el caso
argentino, por ejemplo, la aprobación de todos los agroquímicos o agrotóxicos, según de qué lado lo mire, que van en el paquete, por ejemplo, del modelo del agronegocio, lo hace el SENASA, ¿no? Las semillas transgénicas las aprueba la CONAVIA, y todos los productos fertilizantes y pesticidas que van en el paquete del agronegocio, el SENASA. Y en ese sentido, el SENASA tiene toda una serie de normas de referencia que tienen que ver con el riesgo, la peligrosidad que tienen los distintos productos, y lo que se hace es establecer protocolos de buen uso que generalmente muchas veces no se cumplen. De hecho, por ejemplo, en Argentina, en el año 2022, según un informe del INTA, se vertieron, mira, te voy a decir la cifra exacta para no darte una cifra aproximada, pero se vertieron 580 millones de litros de agroquímicos. Eso evidentemente tiene un impacto en la calidad hídrica, tiene un impacto en la salud. Después hay otro problema que tiene que ver no solo que el SENASA los aprueba y que no tiene en cuenta lo que dice, por ejemplo, el organismo europeo o la agencia de los Estados Unidos, sino que tiene sus propios criterios, estándares y normativas. Y además, la Ley General de Medio Ambiente es una ley de presupuestos mínimos que hace que las autoridades de aplicación sean siempre autoridades locales. Y entonces hay como digamos, una derivación de la conflictividad socioambiental que tiene objetivos dispersos, no solo las políticas públicas del Estado federal, que muchas veces son mediatas y no se visualizan, sino sobre todo sobre las autoridades locales y provinciales de aplicación, que son además las que tienen que aprobar y tienen la responsabilidad de verificar a través de los estudios de impacto ambiental. Pero, por ejemplo, en el caso del glifosato, que es el principal agroquímico o agrotóxico que se utiliza en el modelo de agronegocios, hay un lobby empresarial muy fuerte, pese a todos los estudios que van mostrando con cada vez mayor certidumbre que hay una afectación a la salud por el uso de glifosato. La Unión Europea prorrogó por 10 años más recientemente, y hubo una controversia muy fuerte, el uso de glifosato, y existen organizaciones de lobby radicadas en la propia ciudad de Bruselas, sede de las instituciones una de las sedes importantes de instituciones de la Unión Europea, que ejercen un lobby muy poderoso. Entonces es una controversia sociotécnica que está atravesada por intereses y que por eso es renuente, digamos, a una apertura de un paradigma donde los pares evaluadores, la comunidad de evaluadores se amplíe con la participación de organizaciones afectadas, de otros intereses y de otras voces que tienen que ver en la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, me parece que es un claro caso donde la controversia es sociotécnica, pero porque hay intereses detrás de los conocimientos que se generan que son encontrados. Y eso tiene que ver desde una perspectiva de derechos humanos, porque el bien social referente de las normas de derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano están en disputa en su interpretación, su significado, su sentido, su evaluación, y sobre todo cómo se genera conocimiento de calidad para evaluar socialmente el riesgo. Y por eso no hay una aplicación consecuente del principio de precaución.
Que bueno, no sé si fue muy largo la respuesta, te pido disculpas. No, no, muchas gracias. A vos, por favor. No sé, algún comentario o algo más para decir, alguna pregunta. Bueno, si es así, damos por finalizada esta charla. Les agradecemos por la participación y por sus excelentes exposiciones. Y los invitamos a la charla de mañana, que va a ser a partir de las 11. Y que les dejé el link en el chat, que si quieren se los vuelvo a copiar para la gente que llegó después, que va a ser sobre aportes para repensar nuestras prácticas en salud y ciencia de los feminismos. Y bueno, también les comentamos que esta charla va a ser subida al canal de YouTube y pueden participar en el congreso también por stream. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias. Chao, muchas Muchas gracias. gracias a todas, Muchas gracias a todos y todas.